Muchas gracias a todos los que están participando hoy en el taller, en la tercera sesión del taller de evaluación y elaboración de proyectos productivos. Muchas gracias a todos también en la red de asociaciones de Fundación Grupo México. Como siempre, le agradecemos a Monse y en especial también a Jessica Pons por siempre estar apoyando este tipo de talleres. Les agradecemos también a todo el equipo de la Financiera Nacional de Desarrollo, que sé que hay muchas personas viéndonos de la FND, una institución a la que queremos mucho y precisamente, o que estimamos mucho y que precisamente están pues en procesos de capacitación, precisamente en temas de elaboración y evaluación de proyectos productivos que nos están acompañando. Pues la tercera sesión se compone precisamente en temas de evaluación financiera, indicadores financieros, en cómo hablar de números, cómo situarlo todo en un Excel, que es donde estarán los flujos, donde estarán los indicadores, donde estará la tasa interna de retorno, donde estará el valor actual neto, donde estarán todos esos elementos que muchas veces son los más importantes cuando se evalúan los proyectos productivos. Sin más ni más, porque sé que el material es bastante amplio, le cedo la palabra a mi papá, el doctor Félix Carballo, quien, bueno, con todos los que ustedes, más bien todos ustedes que han estado en las últimas presentaciones, ya conocen su expertise, conocen también su trayectoria y estoy seguro que será de gran aportación todo lo que hoy aprenderemos. La presentación del día de hoy ya está en línea, ya la pueden encontrar, la pueden descargar en la presentación, en el enlace que dejamos en el chat. Para todas las personas que no puedan ver el chat, simplemente ingresen a terraetica.com, a la pestaña cursos en línea, y ahí podrán ver en la tercera sesión, podrán ya encontrar el botón de descargar la presentación. La pueden ver desde su celular, pesa poquito la presentación, entonces la pueden abrir sin ningún problema. Les agradecemos mucho, les pedimos de la manera más atenta a todos los que vayan ingresando, si pueden ir apagando, pueden apagar sus cámaras y sus micrófonos para facilitar la transmisión. Para apagar la cámara es muy sencillo, simplemente posicionen su cursor, posicionenlo sobre la pantalla principal, abajo van a aparecer unos iconos donde van a ver una camarita y un micrófono, ambos tienen que aparecer en rojo. Les agradecemos mucho. Comenzamos la tercera sesión y terminaremos ya este taller la próxima semana, no, me parece que en 2 semanas, ahora que tengo en mente, ahora lo verificamos, pero bueno, muchas gracias. Les doy la palabra a mi papá, el doctor Félix Carvalho. Muy buenos días. Primero estamos verificando que ya me están escuchando. Entonces, pues en primer lugar quisiera agradecerles a ustedes la atención a este seminario. Como se planteó, pues en realidad este es parte de un ciclo de pláticas en las que lo que se ha estado haciendo es dar una visión integral de 360 grados de cuáles son los elementos para elaborar y evaluar un proyecto de inversión. Aquí en abono, otra vez, aquellos compañeros que no han estado en las sesiones anteriores, voy a hacer un resumen muy rápido de lo que ya hemos visto hasta ahorita para ubicar lo que estamos planteando dentro del contexto actual. Aquí pusimos una frase de Heráclito: lo único que no cambia es el cambio. Y yo añadiría otra que es muy válida para nuestro tiempo y que además va a ser válida para cuando platiquemos de riesgo, de Plinio el Viejo, filósofo griego, que dijo: el único cierto es lo incierto. Entonces, estas dos ideas, ¿verdad?, que están ahí flotando, pues nos dan precisamente la plataforma para estar dándole sustento a todo lo que estamos manejando. Quisiera hacer este resumen, pero también quisiera hacer un comentario que me parece justo, porque todos estos instrumentos de los que vamos a hablar, bueno, pues no nacieron de la nada. Fue un proceso muy largo, tomaron muchos años para que fueran trasladados y fueran adaptados y adaptados en México.
Y quiero mencionar aquí, pues, que de hecho fue en el sector rural, el sector agropecuario, donde hicieron muchos de estos, digamos, estos cambios o estas llegadas de todos los nuevos instrumentos, en particular de FIRA, que eran los fideicomisos instituidos en Agricultura del Banco de México, donde hubo profesionistas como el ingeniero Javier Delgado, el ingeniero Sergio Carballo y muchos más que comenzaron a adaptar estos nuevos instrumentos de los que vamos a platicar a la realidad de la evolución de proyectos y darles esa modernidad que ahora tenemos. Entonces, ya en este contexto y mencionándolo, quisiera comenzar entonces a platicar y hacer un pequeño resumencito de los aspectos que hemos estado viendo. Desde luego, en este enfoque, lo que vamos a tener es, en primer lugar, ¿se acuerdan que estudiamos el tema de mercado? Le añadimos en esa misma sesión el tema de propuesta de valor, cuáles son los canales de distribución, cuáles son las relaciones con los clientes, cómo se dan estas relaciones, y después hablamos de la importancia de mantener la visión de largo plazo. Entonces, en ese sentido es que estamos planteando este aspecto. Y ya un poco de los temas que vamos a trabajar ahorita, yo quisiera mencionar que la parte de recursos humanos y recursos materiales va integrado a la parte de pues, los gastos que incorporan estos recursos humanos y materiales y desde luego el tema de tecnología. Hablamos de las redes socios y finalmente entramos al tema que ahora nos compete, que es estructura de costos y la parte más pues que es el core, la parte central de que vamos a platicar, el tema de rentabilidad y riesgos. Aquí, pues, es un poco denso en el sentido de que vamos a usar algunas diapositivas apoyadas en Excel. Y bueno, pues es obvio que no lo pueden hacer ahorita, pero una vez que tengan ustedes la presentación y ya un tiempo después de que, o al terminar la reunión, cuando ustedes lo consideren conveniente, pueden comenzar a hacer los ejercicios que ahí les planteamos, son muy sencillos, pero que les comiencen a ustedes dar la posibilidad de internalizar esta experiencia, este conocimiento. Eh, dicen que tan importante es el mensajero como el mensaje. Esto que le estamos planteando, bueno, es algo que hemos aprendido de precisamente trabajar muchos años en la parte propiamente de evaluación de proyectos, desde el lado de quienes autorizan, participan en los comités de inversión o en los comités de crédito. Es decir, desde el punto de vista de los que están evaluando los riesgos y las probabilidades de éxito de los proyectos. Entonces, los instrumentos de evaluación pues, son críticos, son muy importantes. Y bueno, pues yo lo hice en FIRA por muchos años. Es un tema de crédito, en el tema de fondos de inversión lo hice en el FOSIR, que es un fondo de capitalización. Y entonces, durante 20 años trabajé en comités que eran de tipo de apoyo que le llaman de fondo perdido, que en realidad pues no hay tal. Pero de todas maneras, dentro de ese periodo encontramos proyectos grandes, medianos, pequeños, de todo tamaño, de toda naturaleza, y este tipo de instrumentos que yo estoy aquí planteándoles, que estoy recogiendo de la literatura y de la práctica, fueron siempre muy útiles para tratar de encontrar, digamos, la posibilidad del éxito de un proyecto que, bueno, como todos sabemos, hay parte de riesgo y vamos a platicar sobre este tema posteriormente. Muy bien. Y habíamos dicho que íbamos a tomar en consideración dos aspectos. Uno, el aspecto de rentabilidad y otro, el aspecto de riesgo. Esto es la dualidad que ahora va asociada con la tríada se convierte en rentabilidad, riesgo e impacto.
aunque el impacto lo podemos ya integrar dentro de los instrumentos también. Entonces, vamos a referirnos específicamente a rentabilidad y a riesgo. ¿Cómo se evalúa la rentabilidad de una inversión de un proyecto? Bueno, dentro de estos instrumentos que llegaron a México, gracias a estos profesionistas que menciono y muchos más que trabajaron y que se venían trabajando fundamentalmente en la Universidad de Harvard, destaca la idea de la rentabilidad privada o lo que se llama la rentabilidad financiera y la otra que llamaríamos la social y de impacto. Esta segunda ha cambiado mucho con el tiempo. La privada es, entre comillas, sencilla y fundamentalmente lo que nos evalúa es el rendimiento de una inversión y considerando los precios de mercado. O sea, yo estoy hablando de sueldos, salarios, bueno, cuánto hay que pagar, a cómo está el mercado. Y yo estoy hablando de impuestos, pues es un costo para mí. Cuando se comenzó a hablar de la rentabilidad social, esta rentabilidad tomó diferentes dimensiones. Una parte de la rentabilidad social se tuvo que ver fundamentalmente con la idea de que cuando uno evalúa un proyecto, y bueno, este es parte de un curso de teoría económica que estamos trabajando, que también presentamos ayer, veíamos que en los mercados evalúan lo que se llama la eficiencia. Desde un punto de vista social, económico, en este contexto, la economía se define como la asignación de bienes o de medios escasos entre fines competitivos, cuando el objetivo de la asignación es maximizar el logro de los objetivos. Entonces, o de los fines. En este sentido, la evaluación social se percibía como la idea de que la sociedad tiene un conjunto de bienes y que entonces, o de recursos, y cómo los evalúa en forma adecuada para maximizar el logro pues, del bienestar, del impacto de la inversión. Entonces, en ese tipo de evaluación, en lugar de utilizar, y esto es, en lugar de utilizar precios de mercado, utilizábamos lo que se llamaban precios sociales o costos de oportunidad, por ejemplo. En este tipo de evaluación, el impuesto, pues no era realmente un costo, era un costo para el empresario privado, pero para la sociedad era un ingreso. O, por ejemplo, cuando estamos hablando del costo de la mano de obra, bueno, para el privado, pues son los costos que los salarios. Desde el punto de vista social, pues en realidad el costo de oportunidad es cero cuando hay una sobreocupación, cuando hay demasiada gente en el campo, o en general en la economía, y entonces, pues no se pierde algo porque esta persona o este compañero esté trabajando en este proyecto. Pero ese mismo concepto social ha evolucionado mucho y ahora está también relacionándose con algo que vamos a platicar y que vamos a ver sobre todo en la parte final. Déjenme entonces platicar ahorita de los instrumentos de evaluación privada financiera y porque otra vez son los elementos básicos y lo demás es una ampliación, es un ajuste, etcétera. Pero si estos elementos primarios están claros, pues lo demás es relativamente sencillo. Y vamos a cuáles son los indicadores de rentabilidad. Estamos hablando ahorita fundamentalmente de inversión, estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de proyectos que se están armando y lo que quisiéramos saber es cuál es su perspectiva de rentabilidad. Desde ese punto de vista, hay tres elementos que aquí hay que considerar. Uno, lo que se llama el flujo de caja. Vamos a entrar en el concepto y lo vamos a manejar de forma muy sencilla. No vamos a tomar todos los elementos finos, que bueno, sería un tema más fundamentalmente de contabilidad, pero aquí nos vamos a orientar en la parte más sencilla, sobre todo, porque como lo estamos haciendo en forma digital, pues es muy difícil entrar en tanto detalle. Y el otros dos elementos de la rentabilidad, uno es el valor actual neto, o sea, el llamado VAN, o valor presente neto, o valor neto actual. Hay muchas formas de llamarlo, pero en esta presentación vamos a llamarlo valor actual neto, ¿verdad? Y vamos a explicar qué significa actual y qué significa neto.
Y el otro es la tasa interna de retorno, la llamada la TIR. También es otro de los indicadores que refleja probablemente con más fidelidad lo que internamente el proyecto genera. Por eso se llama tasa interna de retorno, porque es precisamente lo que genera el proyecto, el rendimiento que está dando, lo cual nos permite compararlo pues con rendimientos alternativos, digamos, de diferente riesgo. Entonces, repito, dentro de esta plática, vamos a centrarnos en estos tres conceptos: el flujo de caja, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Vamos entonces hay otro indicador que no voy a trabajar ahora, lo podemos retomar en otra plática, pero es el valor beneficio-costo. Es una medida que se utiliza sobre todo en proyectos grandes, donde tienen un gran impacto social, presas, carreteras, etcétera. Pero vamos ahorita a dejarlo, digamos, sin considerar, que finalmente no es más que otra variación de los dos indicadores que vamos a platicar aquí. Es el valor, actual neto. Bueno, el valor actual neto es un concepto que se utiliza mucho en operaciones de fusiones, de compra de empresas, etcétera, de adquisiciones, porque en esencia lo que nos dice es cuánto vale el proyecto. O si lo quieren ver desde el punto de vista de una empresa, cuánto vale la empresa. Y esa forma de verlo es decir, bueno, ¿cuánto vas a generar? ¿Cuál es el ingreso neto que vas a generar de aquí al futuro? Súmalo, descuéntalo, y ahorita predicamos que es descontarlo, y eso para mí es el valor de tu proyecto. Ese es lo que yo puedo utilizar como el arranque para evaluar tu proyecto. Algunos utilizan lo que se llama el EBITDA, no vamos a entrar en esta discusión, llamamos múltiplos, pero para centrarnos ahorita fundamentalmente en este tipo de indicadores, entonces eso sería el BAN. Cuando ustedes hablan del BAN, están hablando cuánto vale el proyecto, viéndole en una visión de largo plazo. Recuerden que habíamos platicado en nuestro Canvas, que ya les hemos recetado 3 veces, que en la parte, digamos, de la visión hay que tener el largo plazo porque, bueno, tenemos circunstancias, tenemos coyunturas, pero el largo plazo es lo que nos permite no distraernos y mantener el rumbo y seguir adelante, ¿verdad? Y como dicen, no desmayar. El otro indicador es la tasa interna de retorno. Ese indicador nos habla de cuál es la rentabilidad de inversión en términos del retorno por peso invertido. Conceptualmente es muy sencillo, porque lo que me está diciendo, bueno, pues yo le meto un peso, ¿cuánto estoy sacando de rendimiento? ¿Verdad? Y bueno, pues ¿contra qué lo comparo? Así por ahorita por decirlo, pues contra lo que me daría una fuente de fondeo que no tuviera riesgo. Bueno, los proyectos productivos tienen riesgo. Y si tengo una opción sin riesgo, hombre, pues de perdida, mi rendimiento aquí debe ser mayor de lo que me da la otra opción, porque si es menor, pues no le entro, ¿verdad? Simplemente no sostengo. Y bueno, en el caso de arriba, en el caso del BAN, pues hombre, de perdida, esperemos que sea positivo. Ahorita vamos a explicar en sentido, pero en resumen lo que dice es que los ingresos son descontados sean mayores que los costos descontados. Muy bien. ¿Qué es el flujo de caja? Bueno, el flujo de caja es una forma llamado cash flow, una forma muy sencilla, por lo menos como lo vamos a manejar aquí, de presentar cuáles son las expectativas que tiene el proyecto en cuanto a cómo se va a desarrollar en el futuro, qué ingresos espero, qué inversión estoy comprometiendo, qué gastos tengo que erogar, en cuánto periodo. Lo que hace pone en blanco y negro nuestras expectativas. Y bueno, y además de ponerlo en blanco y negro, ahora decimos que lo pone en Excel, porque bueno, es la forma, digamos, más sencilla de que se exprese.
aunque como muchos dicen, en Excel todos somos ricos, pero precisamente cuando uno arma su Excel, pues tiene uno que, su flujo de caja, tener cuidado en qué está poniendo y tener en consideración algunos elementos que vamos a platicar. Entonces, un poco repitiendo, tenemos dos tipos de evaluación, uno que podés llamar la evaluación privada, la rentabilidad privada del proyecto, y otro que podríamos llamar, que se llaman muy diferentes formas, evaluación social, y la evaluación social tiene diferentes connotaciones, ¿verdad? Que van desde lo que representa para la sociedad en su conjunto, u otra forma de verlo socialmente, que es lo que representa para los beneficiarios del proyecto. No en el sentido de los que están, digamos, erogando el recurso, sino en el sentido, por ejemplo, en el caso de fundaciones, de quiénes son los beneficiarios, cuál es el impacto. Estos que estoy platicando son nuevos. En realidad, la parte de impacto está tomando fuerza, está tomando una gran relevancia, porque ahora ya hablamos de inversión de impacto, que requiere, por lo tanto, su propia indicador de evaluación, pero que no es más que una variación de lo que estamos platicando aquí. Muy bien. Déjenme, antes de entrar en el flujo de caja, comentarles sobre eh, eh, un aspecto de estadística. Es muy sencillo y seguramente ustedes lo manejan, pero simplemente porque va a estar atrás de nuestra decisión en cuanto a la perspectiva que tenemos de cómo vemos el futuro. Y son dos variables o dos indicadores o dos parámetros que utilizamos. Cuando dimos la presentación de estadística para no estadísticos, decíamos que había tres tipos de estadística: estadística descriptiva, estadística diferencial y estadística experimental. Cuando hablamos de estadística descriptiva, decíamos que fundamentalmente se refería a dos tipos de medidas: las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Cuando hablamos de medida de tendencia central, destacamos que la más importante, la que se usa más, es el promedio, que es la que nos dice en qué se parece un fenómeno, cuál es la homogeneidad que existe en el fenómeno. Pero a veces para descubrir un fenómeno no es suficiente identificar en qué se parece, sino que al interior en qué se diferencia. Y entonces para eso existen los indicadores que se denominan de dispersión. El que más destaca es el llamado la desviación estándar, que nos dice de esa población qué tanta variación al interior hay. Ahora, si ustedes toman estos dos indicadores y los combinan, que es lo que vamos a hacer ahorita, les va a dar probablemente uno de los indicadores más importantes desde el punto de vista económico. Y lo relaciono con con la frase de Plinio el Viejo, que dijo: lo único cierto es lo incierto. Y precisamente el cociente de variación de lo que nos está hablando es de la volatilidad, nos está hablando de los cambios que se están dando. Nadie quiere una alta volatilidad, no la quiere volatilidad, una alta volatilidad, porque complica mucho los análisis, que suceden cosas que uno no espera. Entonces, uno preferiría que la volatilidad fuera baja. ¿Y cómo calcula uno la volatilidad? Por ejemplo, volatilidad de precios, volatilidad de tasa de interés, volatilidad de tipo de cambio. Pues no es otra cosa más que vamos a llamarle, la relación que existe entre el promedio del movimiento de esa variable y su desviación estándar. Y déjeme rápidamente, nomás esto lo pueden ustedes hacer después, pero pues afortunadamente ahora tenemos el Excel, ya terminó el tiempo de estar perforando tarjetas, ya terminó el tiempo de aquellas maquinitas que se pasaban 1 horas haciendo cálculos, y ahora pues lo hacemos literalmente en segundos. Y para calcular el promedio, este es un ejemplo, tenemos 5 años, tenemos un ingreso de 100 unidades en 5 años, pues tenemos el promedio. Y lo único que hacemos donde queramos fijar nuestro promedio es ponemos más o igual promedio, ¿verdad? Y directamente el Excel nos dice promedio. Y ya que nos lo puso, lo único que hay que añadirle es de dónde a dónde, es cuál es el rango para el cual yo quiero calcular el promedio, y ahí lo tienen ustedes.
no sé si lo marca, pero esto es nuestro rango, C4 a C8. Y una vez que hicimos esto, simplemente le apretamos y ya tenemos nuestro promedio. El promedio de 150 pues es 100, evidentemente. 100 más 100 más 100 más 100 más 100, entre 5. Cuando hablamos de la desviación estándar, afortunadamente Excel, para no meternos en la teoría estadística, pues nos dice, no, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer desviación estándar. Quiero saber qué tanto varía el fenómeno. Muy bien, entonces vámonos y dice, ponme más desvesta. Inmediatamente reconoce el Excel qué es lo que le está pidiendo, desviación estándar, y igual, dime en dónde está. Pones desde esta, le abres paréntesis, marcas el rango, donde está, y como dicen, voilà, ya tienes tu desviación estándar, que evidentemente es cero. ¿Y es cero por qué? Porque como ustedes ven, pues no ha habido variación. Si no hay variación, pues la desviación estándar es cero. Entonces, el coeficiente de variación no es otra cosa más que la división de la desviación estándar entre el promedio. Es decir, toma en este caso C12 y lo divide entre C11 y me dice cuánta volatilidad hay en esta serie, cuánta volatilidad hay en nuestros ingresos. Y la respuesta es cero. Muy bien. Entonces, déjenme nada más repetir un poco y también decirles por qué estoy presentando esto. Lo presento porque cuando ustedes hacen sus proyecciones de proyecto, pues todos queremos lo mejor de los mundos, todos queremos altos precios con nuestro producto y queremos bajos costos o bajos precios de nuestros insumos, alta tecnología, altos rendimientos, pero bueno, a veces no sucede, a veces sí. Y entonces, de alguna forma tenemos que expresar qué volatilidad estamos implicando, qué volatilidad estamos implicando pues en realidad es una proyección, porque estoy viendo de aquí hasta la vida útil del proyecto, cómo cómo se están proyectando estos ingresos. Los ingresos, de luego, tienen componentes. Un componente pues, es el precio de lo que vendemos y otro es la cantidad. Entonces, el ingreso es un combinado. Y los dos se pueden mover en forma diferente, pero al final nos da una volatilidad conjunta, que es nuestra preocupación. Y también, entonces, si nos preocupa saber si lo que estamos enfrentando o que estamos suponiendo es una alta volatilidad, una baja volatilidad. O se les voy a poner de otra forma. ¿Qué tanto nuestra proyección está reflejando la volatilidad del mercado? Nosotros decimos, no, los precios constantes. Y resulta que el mercado se está moviendo y claro, pues al momento de que el proyecto se lleva a cabo, pues lo que esperábamos que sucediera no sucede y nuestra curva J que expresa esa diferenciación, pues sale de tal forma que no nos gusta. Entonces, ustedes lo pueden ver desde dos visiones. Una, qué tipo de volatilidad quieren imprimir. Y dos, si tienen la información, y qué bueno que la tengan, cuál es la volatilidad del mercado y que de alguna forma su proyecto se acerque lo más posible a ella para que refleje en la realidad y cuando se lleve a cabo las condiciones en que va a operar. Muy bien. Y aquí tenemos un flujo de caja súper sencillo, todos los temas de amortización, todo está ahorita, nos estamos fijando fundamentalmente en los flujos, el flujo de ingresos, en este caso son flujos operativos solamente, no estamos incluyendo flujos no operativos, pero sirve para, la parte no operativa la vamos a ver en la otra sesión, cuando veamos lo que es fondeo y cómo esos flujos no operativos afectan nuestra decisión de fondeo. Muy bien, entonces tenemos los ingresos, ahí los tienen, los que planteamos, el capital de trabajo, la gasolina del proyecto, donde están incluidos todos los gastos que ustedes ya conocen, tenemos nuestra inversión inicial y tenemos nuestro flujo neto, que bueno, no tiene ninguna ciencia, ¿verdad? Flujo neto está simplemente planteando la diferencia entre ingresos menos erogaciones. El año cero, por lo único que erogamos es la inversión y no tenemos nada. Tenemos solamente un gasto. En el año 1, este es un flujo muy optimista, desde luego. Estamos teniendo ingresos mayores que los gastos, entonces estamos teniendo
flujos positivos desde el principio. En general, como hemos platicado en otras veces y como ustedes lo saben, y siempre tengo el tema del Valle de la Muerte, lo que pasa es que pues en los primeros meses o a veces en los primeros años tenemos flujos negativos y entonces pues lo que tenemos que tener es una muy buena esquema de fondeo para soportar esos flujos negativos. Algo que yo comentaba de las empresas ahora que están en problemas y que no tienen capital de trabajo, porque bueno, no están entrando ingresos, ellos están pagando. Y bueno, la pregunta es, ¿y dónde calcularon? ¿Cómo calcularon su capital de trabajo? ¿Cómo calcularon sus reservas? ¿O las usaron para comprar acciones de otras empresas? No sé, pero es evidente que este es un tema central, ¿verdad? En esta parte, entonces, aquí lo único lo que yo quisiera enfatizar es lo que habíamos dicho. Aquí tienen ustedes el promedio de nuestros ingresos en los 5 años, la dirección estándar y la volatilidad, pues es cero. Como tienen cero volatilidad en ingresos y tienen cero volatilidad en capital de trabajo, pues tienen cero volatilidad en flujo, ¿verdad? Bueno, pues está bien, es un mundo muy agradable, pero pues ya Heráclito y Plinio nos dijeron que así no es, ¿verdad? Que lo único constante es el cambio y que lo único cierto es lo incierto. Entonces, vamos a comenzar a hacer un pequeño ejercicio, ustedes lo pueden hacer en su Excel sin ningún problema, y vamos a plantear un cambio esperado en una tasa de crecimiento del ingreso del 5%. Entonces, ahí pues lo que tienen ustedes es lo que tenemos, lo que esperamos el primer año, el segundo año, etcétera, etcétera. Y como ven ustedes, el promedio sube, tenemos una desviación estándar y ahora sí ya tenemos una volatilidad de 7,71%. Esa volatilidad, vean ustedes, es si ustedes piensan en un proyecto productivo, y ustedes dicen, oye, mi volatilidad de los ingresos es de tanto por ciento. Por ejemplo, ¿cuánto cambia cómo se mueve el precio del maíz? Bueno, pues su volatilidad es muy alta, ¿verdad? Y de alguna forma nos preocuparía conocer cómo esa volatilidad alta va a reflejarse en nuestra rentabilidad. Lo mismo los costos, ¿verdad? La mano de obra. Otra vez, en el curso que estamos dando dentro de este ciclo sobre microeconomía y macroeconomía, ahí vemos el tema de los macroprecios, ya saben, empleos, el nivel general de precios, las tasas de interés, el tipo de cambio, etcétera. Y bueno, tiene comportamientos también erráticos que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos una situación en que estamos teniendo un cambio esperado en los ingresos y desde luego pues tenemos un cambio esperado en el flujo neto, que eventualmente se va a reflejar en nuestra rentabilidad. Muy bien, pero ahora, no, pero espérate, pues sí, los cambios cambian los ingresos porque o me cambian los precios o las cantidades que yo pensaba producir o vender son diferentes. Perdón, hubo un cambio aquí. ¿Algo pasó? Lo que pasó es que te saliste cerraste la presentación de PowerPoint. Perdón, a ver, ahí está. ¿Sí entró? No. Perdón, ¿eh? A ver. Nada más tienes que volver a compartir el contenido. Muy bien. Perfecto. Ya está. ¿Ya está? Perdón, ¿eh? No, no Bueno, te preocupes. Y aprovechamos a todas las personas, si nos pueden apoyar también, cerrando sus cámaras y sus micrófonos. Lo pueden encontrar ahí un botón cuando ponen su cursor en la pantalla principal. Van a ver un botón de la camarita. Cuando esté en rojo es que está apagado. Muchas gracias. Adelante, papá. bueno, entonces decíamos que teníamos un cambio en el flujo neto y aquí lo tienen ustedes expresado.
Pero decíamos que, bueno, no solamente los cambios se dan en ingresos, también se dan en costos. Entonces aquí lo que pusimos es, lo pueden ver, un cambio esperado del 15% aplicado sobre el anterior flujo, y ya comenzamos a tener entonces, aquí lo pueden ver ustedes, cambios en la volatilidad de costos en cambio de la volatilidad de ingresos. Aquí lo que nos está diciendo es que el capital de trabajo tiene una volatilidad mayor, los costos tienen una volatilidad mayor en relación a mis ingresos. Y fíjense otra vez, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas de esto? Hombre, pues las implicaciones prácticas es que estoy haciendo un proyecto, me gustaría tener alguna información externa, una información de cómo se comportan los precios del mercado, cómo se comportan el costo de mis insumos, ¿verdad? Esto es algo complementario que enriquece mucho nuestra propuesta y que va más allá, pues, de estimar una posible tasa de crecimiento, que bueno, es cómodo, pero bueno, pues y quisiéramos ser lo más realista posible. Muy bien. Y el flujo neto, como ven ustedes, tenía una volatilidad de 14.8 y ahora creció su volatilidad cuando ya estamos hablando de cambios en ingresos y cambios en capital de trabajo. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente, que sería el flujo de caja. O sea, habíamos hablado de, disculpen, tenemos personas que están, este, compañeros, pues obviamente buscando ingresos. Entonces, la música que escuchan atrás es en la calle y bueno, pues es qué bueno que se les pueda apoyar de alguna forma. Muy bien. Entonces, aquí en ese caso, vamos a ver los indicadores. Habíamos dicho que entonces los indicadores más importantes es el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Vamos con el valor actual neto. Los elementos que inciden para el valor actual neto es el flujo de caja, el valor de dinero en el tiempo, la tasa de descuento, el descuento de ingresos netos y la suma de ingresos netos descontados. Y estos nuevos conceptos que van apareciendo eh, reflejan los avances y los cambios que se dieron en evaluación de proyectos en los años por diversas aportaciones. Uno de los más importantes es, desde luego, el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es el concepto crítico, y el valor del dinero en el tiempo pues es evidente porque se da, porque el dinero no vale lo mismo hoy que dentro de 2, 3, 4 años, porque hay una tasa de interés, hay una oportunidad de utilizarlo en un esquema alternativo. Hay lo que llamarían los economistas un costo de oportunidad, ¿verdad? Que es lo que yo estaría dejando de ganar porque estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Déjenme ponerlo simplemente como un ejercicio muy sencillo, es un poco trivial, pero simplemente para explicar, digamos, qué es lo que estamos aquí entendiendo, que estamos manejando. Ahí tienen ustedes el valor actual, son 100 pesos. ¿Cuánto valen 100 pesos el primer año? Pues 100 pesos, ¿verdad? Si la tasa de interés es cero, el segundo año, ¿cuánto valen 100 pesos? Pues 100 pesos. Y el quinto año, pues 100 pesos, no cambia, es simplemente, es, eh, es que no hay ningún premio porque pase el tiempo por el uso de ese dinero. Pero ¿qué pasa si hay una tasa de interés? Ahí tenemos el valor del dinero del tiempo, una tasa de interés del 10%. Resulta que esos 100 pesos, ahorita, estoy comenzando el año, al final del año ya valen 110 pesos. Y el año que entra al final ya valen 121 pesos. Y así sucesivamente. Entonces, ese dinero que yo voy a comprometer en el proyecto está dejando de ganar lo que está ahí. Está dejando de ganar, o sea, su costo de oportunidad se está reflejando en ese valor final que va cambiando en el tiempo. Porque yo lo estoy comprometiendo ahora, pero estoy recibiendo los beneficios en el futuro. Entonces, tengo que compararlo. Otra forma de verlo eh, es todavía más, vamos a llamarle más dramática. Bueno, aquí en este caso, una primera lección, ¿verdad? Es que
pues entre más me pague el banco, el costo de oportunidad del proyecto es mayor. Lo que dejo de ganar es mayor. Por ejemplo, vean ustedes una tasa de interés del 12%, que antes al 5 años valía 161 pesos, ahora vale 176 pesos. Resulta entonces que este numerito, la tasa de interés, que ya en términos de evaluación se utiliza como tasa de descuento, y ahorita lo comentamos, va a reflejar, digamos, el costo de ese dinero en el exterior. Y es un valor para fines de evaluación que puede estar fijando inclusive las autoridades monetarias de México, las autoridades fiscales monetarias de México, porque nos dicen cuál es el valor de ese recurso en general para la sociedad. Entonces, nada más ahí lo que les comento esto, o otra forma de verlo, cuando ya lo quieren ver del futuro para acá, ¿verdad? De si yo tengo mis 100 pesos en el año 5, ¿cuánto valen ahora? Bueno, pues ahí está, pues la tasa de interés es cero, no hay ninguna duda. Pero si le meten una tasa de interés, resulta que entonces esos 100 pesos, si lo quieren traer ahora, si esos 100 pesos ustedes les erogaron, digamos, ahora, y bueno, o sea, de otra forma, si esos 100 pesos, ¿qué valor van a tener ahora? Si lo quieren traer al presente, que es la idea de descontar, esos 100 pesos solamente van a valer 62 centavos, o 62 pesos, perdón, porque lo tuvieron por 5 años atrapado en el proyecto. Si lo vende 4 años, vale un poquito más, 68 pesos. Si lo tuvieron por 3 años, vale 65 pesos. Si lo tuvieron un año y lo ven al principio de la inversión, vale 100 pesos. Bueno, este proceso de tomar cuánto vamos a recibir en el futuro y descontarlo al presente, o sea, castigarlo, eso es lo que dice, castigarlo por lo que yo pude haber ganado por esa tasa de interés externa, es lo que constituye el proceso de a generar un flujo de intereses netos descontados. Ese dinero que yo voy a recibir en el futuro, ¿cuánto vale ahora? Porque yo estoy parado ahorita, en el año cero, y yo estoy metiendo mis recursos en el año cero, y voy a meter recursos en el periodo. Si me gustaría saber, una vez que ya hice, que ya está la inversión, en cada uno de los años, cómo los traigo al presente, ¿verdad? Ese valor actual neto, otros lo llaman valor presente neto, que es otra forma de decir lo mismo. Y todo esto que estoy diciendo es simplemente para enfatizar, porque este concepto de valor del dinero es oral, es crucial para entender los sistemas de evaluación, que lo único que están reconociendo es la idea de que mi proyecto pues, está muy bien, lo voy a hacer, va a hacer cosas, pero ese recurso tiene usos alternativos. No es solamente una opción, y esos usos alternativos tienen que ver fundamentalmente con situaciones de la tasa de interés o la llamada tasa de descuento. Muy bien. Ahora, otra vez, ¿qué pasa si sube esta tasa de descuento? Pues lo que dice es que mi proyecto vale menos. Es decir, que si yo traigo los flujos generados del futuro al presente, valen menos porque mi costo de oportunidad ahora es mayor afuera, porque me están pagando más afuera. Entonces, lo que estoy metiendo en mi proyecto vale menos. Esos son algunos elementos que lo que tratan de enfatizar es cuál es la importancia de estas variables. Fíjense que en realidad lo que hemos hablado hasta ahorita es ingresos en términos más genéricos, costos en términos más genéricos, incluyendo obviamente la inversión, y estamos hablando también de la tasa de descuento. Bueno, todo esto que estamos diciendo en términos de evaluación y déjeme regresar simplemente para resumir. Decíamos que entonces hay varias formas de medir la rentabilidad privada, la rentabilidad social. La rentabilidad privada sobre la que nos estamos concentrando
tiene varias medidas. Una es el valor actual neto, otro es el valor presente neto, otro es la tasa interna de retorno, otro beneficio-costo que no estamos tocando aquí. Y que la social van a ser variaciones de estas que hemos mencionado. También decíamos que los elementos que entran en la evaluación fundamentalmente es el flujo de caja, ¿verdad? En este caso la tasa de descuento, y entran los nuevos elementos. Ahí está la fórmula para el valor actual neto. Bueno, está muy bonita la fórmula, vean ustedes los elementos que entran, con los que hemos platicado, están ahí implícitos, es el flujo de ingresos netos, y esa división que tienen ahí entre 1 más I, tatatán, no es otra cosa más que el proceso de descuento. Es el proceso de ir castigando esos flujos y los traemos al presente. Luego, el número de periodos considerados y la tasa de descuento. Afortunadamente, todo esto en su tiempo era muy complicado por razones obvias, ¿verdad? De lo que implicaba. Ahora ya tenemos esa complicación porque todo lo podemos hacer con Excel. ¿Cómo se calcula la TIR? Ahorita vamos a hacer ejemplos de cálculo del BAN, pero déjenme hablar de la TIR. La TIR es un poquito más, no sé cómo llamarla, más complicada para entenderla, porque tiene una fórmula extraña, pero esencialmente lo que nos dice es el valor interno, es lo que el proyecto va a reflejar. Si van a ver ustedes, ahorita que vean la fórmula, no depende de la tasa de interés externa en cuanto a su cálculo, sino que va a depender de la situación, pero no va dentro. ¿De qué depende? El valor de no el tiempo ya lo platicamos, el flujo de caja ya lo platicamos, el flujo de ingresos netos ya los platicamos, ya platicamos todo esto, pero, aquí viene la novedad. Resulta que la tasa de interés o la tasa interna de retorno no es otra cosa más que aquella tasa, como la que habíamos descrito, que hace que suma de ingresos y costos sea igual. O sea, que la diferencia entre los dos, perdón, sea igual y por lo tanto esa diferencia sea igual a cero, ¿verdad? Aquí pongo suma de ingresos netos descontados igual a cero. Suma incluyendo ingresos y egresos, uno por signo negativo. Y aquí está la fórmula. Matemáticamente, es un conjunto de ecuaciones simultáneas para resolver esa I, ¿verdad? Y esto es, bueno, complicadísimo. Tradicionalmente, lo que se hacía por aproximaciones. Decía, pues iba viendo más o menos qué tasa es la que nos iba aproximando a ese valor igual a cero, y entonces finalmente llegamos, bueno, pues era un proceso largo, involucraba tiempo y desde luego no era totalmente exacto. Afortunadamente, y volvemos a lo mismo, pues ya Excel nos quitó ese trabajo. Ya dijo, no, usted no se preocupe, usted preocúpense de interpretar, no se preocupen de calcularlo. Entonces, déjenme presentarles, y como dicen, me voy despacito, ¿verdad? Aquí es como los Marines, ¿verdad? Que no se quede nadie atrás. Y bueno, ahorita no podemos interactuar para que los que se quedan atrás me digan, no, ya me quedé atrás. Pero en realidad, pues es sencillo, ¿no? Yo supongo que la mayoría de ustedes ya conocen este material. Simplemente es presentárselo en la forma más sencilla. Y bueno, los que no lo conozcan, pues lo pueden en la tarde, ¿verdad? Con toda tranquilidad, después de su yoga, comenzar a trabajar. Lo que hacemos con el Excel es que otra vez nos colocamos en la casilla donde queramos que nos calcule nuestra TIR y simplemente tecleamos más TIR, así como lo ven. Y de pronto nos aparece esa pestañita que tienen ustedes ahí, que son todas las opciones que nos da Excel para calcular diversas medidas, en particular la TIR, la que está ahí. Ya una vez que nos dijo TIR aparece, entonces le añadimos, abrimos un paréntesis, y lo tienen ustedes, abrimos un paréntesis en la fórmula y le marcamos el rango de C8,
desde el 0 hasta C5. En este sentido, entonces lo que estamos haciendo es calcular en forma muy sencilla y muy rápida la rentabilidad que esperamos de nuestro proyecto. Y otra vez, ya la calculé. Ya no necesitamos resolver un conjunto de ecuaciones simultáneas, ya no tenemos que utilizar aproximaciones, etcétera, etcétera. Nos lo dio en segundos. Entonces, yo lo comento porque mi generación vivíamos haciendo, perforando tarjetas, ¿se acuerdan? Tarjetas de la computadora, íbamos al centro de cálculo. Yo me acuerdo de la Universidad de Illinois que usaba toda la universidad para ir al centro de cálculo en la noche, pues entregaba mi cajón de tarjetas, iban 200, 300 tarjetas, lo procesaban durante la noche, regresaba al día siguiente y decía una hojita, lo que usted, non feasible, decía en inglés, no es factible, lo que usted hizo no funciona. Entonces, en ese sentido, la, eh, ahora, pues ya no necesitamos eso, porque en ese tiempo pues, había que regresar, volver a perforar otras tarjetitas y volver al centro de cálculo. Ahora pues, lo hicimos en unos segundos, entonces, namaste a quienes inventaron todo esto es de mi yoga. Esto es de los que inventaron o desarrollaron esta tecnología. Muy bien. Eso nos da una tasa interna de retorno de 41%. Ese es el rendimiento. Es decir, ¿contra qué lo comparamos? Bueno, pues lo comparamos, repito, esto tiene riesgo. Lo comparamos contra una opción que no tenga riesgo. Más sencillo, tasa fija, banco, me voy a Banobras, me voy a donde esté, a Banorte, etcétera. Y pues yo veo, en un sentido muy, muy, es obviamente más complicado, pero lo que estoy diciendo es la tasa interna, y fíjense, interna quiere decir de lo que el proyecto está dando. ¿De dónde sale esa tasa interna? Esa tasa interna no sale más que de la mezcla que hay entre ingresos y costos y cómo generar un flujo neto. ¿Y los ingresos de qué salen? Pues salen del precio al que vendo, las cantidades que vendan. ¿Y los costos de dónde salen? Pues salen, ¿se acuerdan de nuestro modelo que estamos manejando? Pues salen de que yo estoy calando recursos humanos, recursos materiales, tienen costos, hay gastos, hay inversión, hay equipo, y yo los mezclo con cierta tecnología, y todo eso al final resulta en una relación de ingresos, costos y financiamiento. Pero vean qué interesante. Si es la vida interna del proyecto, es donde lo que está haciendo está resumiendo en un solo numerito toda la complicación que se da de tecnología, de administración también, porque lo que estamos diciendo que va a suceder, pues surge también de la administración que apliquemos. Entonces, de entre las muchas virtudes que vemos de este tipo de indicadores, es que nos resumen de una forma muy sencilla, sobre todo para toma de decisiones, cuál sería la mínima rentabilidad, y esto ya es un tema, por ejemplo, de fondeo. Bueno, ¿y cuánto es lo mínimo que espero? ¿Cuánto es lo mínimo que estoy dispuesto a esperar de rentabilidad? Y bueno, hay toda una discusión al tema, pues depende de la actividad. Hay actividades más riesgosas, pero también entonces también esperamos mayor rendimiento. Hay actividades, es un tema de decisión sectorial de la actividad particular que la que uno esté trabajando. ¿Cuál es la rentabilidad? Que bueno, digamos que es mayor al costo de oportunidad, bueno, sí, pero ¿qué tanto mayor? Porque también hay un tema de riesgo. Pues sí, la rentabilidad es alta, es muy superior a mi costo de oportunidad, pero pues, como dicen, me lo estoy jugando. Y ahorita que veamos riesgo, vamos a ver cómo medimos ese otro gran tema de esta diada, ¿verdad? Repito, ya se convirtió en una triada ahora con el tema de impacto. Muy bien, eso es el tema de la tasa interna de retorno. Esa no cambia, esa depende de las condiciones internas del proyecto. Ahora vamos al valor presente neto. Este es el valor presente neto. Y nuevamente, pues aprovechamos nuestro Excel
y buscamos una cejita, simplemente tecleamos, ponemos más o igual, yo puse más en la casilla donde quiero que se ubique mi valor presente neto y le tecleo BNA, que es valor neto actual. Así lo define el Excel, BNA. Y además, aquí viene una pequeña diferencia. Bueno, es pequeña para hacerlo, pero es conceptualmente muy importante. No solamente me va a pedir dónde está el flujo, me va a pedir cuál es la tasa de descuento. Ven ustedes que se comienzan a perfilar diferencias muy interesantes. Decíamos que la tasa interna de retorno fundamental es un indicador interno de todas sus características internas. Como ven ustedes ahí, no entra la tasa externa, más que en el momento que la comparamos, pero aquí es parte del indicador, va incluido, va inmerso, y por lo tanto el cálculo nos pide que le demos esa tasa de descuento. Y esa tasa de descuento está, y le agregamos, ahí está, lo que sería el, el rango en el que se da, ¿verdad? Y tenemos ya nuestra, ahí lo tienen ustedes, nuestro valor actual neto. Ahora, esta tasa interna de retorno tiene desde luego en su formulación, simplemente para repasar lo que dijimos, cuando hicimos el descuento de los flujos, bueno, tuvimos que poner una tasa al respecto. Entonces, el valor presente neto está afectado más fuertemente por la tasa de descuento, pero no en términos de comparación, sino internamente. Ahí está la tasa de descuento a 10%. Entonces, ahí está nuestro ejercicio. Uno, tienen ustedes como una especie de línea base. Tienen ustedes el cambio esperado, cero. O sea, tenemos volatilidad cero en ingresos, en costos. Tenemos una inversión, etcétera, etcétera. Y ya tenemos la tasa interna de rentabilidad de 41, el valor presente neto del proyecto y nuestra tasa de descuento. ¿Qué pasa si cambiamos algunos de estos elementos? Bueno, quizá el más, los que nos interesan, que son los que están aquí, son ingresos, costos y la tasa, desde luego. Entonces, ¿cuáles son los impactos en los indicadores de rentabilidad de cambios en el flujo de caja? Bueno, vamos a cambiar a los ingresos. ¿Se acuerdan que teníamos 0 y 0? Pues ya le metimos 5% al cambio de ingresos. Aquí está, lo pueden ver. Costos lo dejamos igual. Y ahora tenemos esta situación. ¿Cuánto teníamos de rentabilidad? 41%. ¿Cuánto teníamos de valor presente neto? 81.40. Ahora tenemos 49% y el valor presente 114. Es decir, nuestra rentabilidad interna ha subido y el valor de este proyecto se ha elevado. Surgió fundamentalmente porque estamos cambiando las condiciones del proyecto, ¿verdad? Y entonces, por eso, luego se dice en cierta forma que en Excel todos somos ricos, porque, oye, pues no da, tu rentabilidad está muy baja, no hay problema, le subimos los ingresos y ya estamos del otro lado, ¿verdad? Eso está bien, digamos, desde el punto de vista, por lo menos para expresarlo de entrada, pero la gran pregunta es, bueno, sí, pero efectivamente cuando ya se ponga en riesgo el recurso, esto va a suceder, porque si no, pues ya sabes, se pierden vidas y haciendas cuando los proyectos no están correctamente formulados y evaluados. En el caso de costos, aquí les pusimos otro pequeño ejercicio. Ahora lo que estamos, como habíamos hecho anteriormente, hemos elevado el cambio en costos es de 15%. Tenemos 5% en ingreso, 15%. Y como ven ustedes, se ha caído la rentabilidad. Véanlo ustedes. Era de 49% y ahora es de 60%, de 35%, el valor presente 60%. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy evidente porque lo que tenemos es una
un cambio en los costos superior al cambio en los ingresos. O sea, los costos subieron una proporción mayor que los ingresos y por lo tanto, pues nuestra rentabilidad cayó. Eso puede resultar un poco trivial cuando lo decimos, pero en un proyecto completo donde hay tantas variables entrando, porque aquí está simplificado, pero los ingresos, repito, hay proyectos que no solamente son productos, son muchos productos, hay diversos precios, la tecnología, los costos son múltiples, hay que incluir amortización, depreciación, todo esto. Ahí comienza a complicarse y entonces a veces es muy difícil saber por qué se nos cayó la rentabilidad. Que por cierto, lo pueden ver ustedes ex ante, o sea, antes de que se jueguen la vida con su proyecto, lo pueden ver ex post, por lo menos para explicar por qué se cayó el proyecto. O, siendo más optimista, por qué el proyecto funcionó. ¿Cuáles fueron los elementos que hice qué trabajo hice que estuvo bien? Hice muy buena, digamos, proyección de mis ingresos, me manejé en un mundo externo de volatilidad baja, la tecnología fue la más adecuada, etcétera, etcétera. Todo esto tiene mucho que ver con el tema de riesgo. Y finalmente, habíamos adelantado la idea, ¿recuerdan ustedes?, de cuál sería el efecto de la tasa de descuento. Bueno, si cambian ustedes la tasa de descuento, ahí lo pueden ver, lo que yo les decía, la tasa interna de rentabilidad no cambia, pero sí cambia el valor presente neto, el valor del proyecto. Y la tasa de descuento la subimos a 12%. Entonces, ven ustedes cómo estamos comenzando a armar varias ideas en relación a la rentabilidad del proyecto y dejen de regresarme rápidamente. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de explorar diversos indicadores de rentabilidad. Estos son los que están más, digamos, que se utilizan más en los comités de fondeo. Y como les digo, ningún proyecto funciona si no hay alguien, persona, institución, que sea que lo fondee. Si no, pues es una buena idea, muy interesante. Y entonces estos comités, pues normalmente, ya saben, dicen el clásico, dame los números, el inversionista, todo el mundo pide los números. Y los números tienen que ver con este tipo de indicadores. Ya sea en el contexto de que están ustedes iniciando un proyecto o en el contexto que están tratando de vender lo que ya hicieron y que quieren obtener, digamos, alguna inversión y entonces tienen que ofrecer pruebas contundentes de que su proyecto vale lo que vale. Entonces, decíamos que la rentabilidad de un proyecto es la parte privada, evalúa la rentabilidad de una inversión a precios de mercado. Y déjame entonces entrar aquí a otro mundo totalmente diferente, o sea, dar el salto mortal de la filosofía, en este caso el salto mortal de la evaluación de proyectos, que es pasar de lo que llamaríamos los indicadores de evaluación privada, que cuando están perfectamente identificados, aceptados en el medio, es un lenguaje común. Todo esto que he dicho, pues es algo que se discute, se maneja con mayor complejidad, desde luego. Pero, pues resulta que el mundo está cambiando, resulta que nuestra propia teoría económica tradicional, microeconomía, macroeconomía, en la sesión de ayer manejé en términos que llamaríamos de certidumbre, pues ahora tiene elementos de certidumbre que voy a manejar en la siguiente presentación, y que entonces ese cambio se da en muchos niveles. Cuando vimos no sé si ustedes recuerdan que vimos la parte de mercado y propuestas de valor, y hablamos de las megatendencias. Y se acuerdan ustedes que hay una megatendencia del naturalismo. Y bueno, esto ya viene desde hace tiempo atrás. Hay tendencias de autenticidad y que se pueden traducir, como dicen los holandeses, en las 3 Ps. Ellos dicen que es planeta, provecho económico y personas. O personas, planeta y provecho económico.
Entonces, de pronto, llamaríamos la rentabilidad, se va transformando y va tomando una nueva dimensión. Y aquí, inevitablemente, uno tiene que tomar en consideración que en el nuevo normal, del que habíamos hablado muchas veces, hasta esto va a cambiar. No cambiar en el sentido fundamental, los fundamentos, los fundamentales se mantienen, porque en realidad son instrumentos que se han ido madurando no en años, en décadas, pero se tienen que ir ajustando a una nueva realidad. En esa nueva realidad, lo que hagamos, los nuevos indicadores o los que ya teníamos que han ajustado, tendrá que tomar en consideración este nuevo mundo, este nuevo normal, donde estas megatendencias estarán presentes. ¿Y por qué? Porque son megatendencias del mercado. Y porque si el mercado no reconoce que nuestro proyecto, nuestra aportación tiene ese valor, pues simplemente no va a suceder. Ya nos fondearon, pero pues nadie lo va a adquirir. Entonces, pues ahí nos vamos a ver en una situación un poco difícil. Hay muchas formas de incorporar el concepto de impacto. Hay muchas formas de analizarlo. Hay impacto en cuanto a cuánto empleo generas, hay impacto, por ejemplo, en qué tanto estás apoyando a grupos que no están, que son de características vulnerables, ¿verdad? Eh, hay impacto en qué tanto incorporas a los sistemas financieros normales a estos grupos vulnerables. Hay impactos en términos de el cambio en el ingreso que generas en los hogares, en cuanto si, por ejemplo, estás dando algún tipo de recurso de financiamiento, o qué tanto mejoras el bienestar de vida de las personas. Pero fíjense, aquí ya estamos hablando no solamente del proyecto en su construcción interna, sino estamos hablando del proyecto en cuanto a cómo va a afectar. Y aquí pues son algunas ideas que ya hemos planteado. La idea de la cuna a la cuna, la idea de la economía circular, ¿verdad? La idea de que lo que es un aparente desperdicio, descarte, resulta que puede ser un insumo para la siguiente actividad. Todos estos elementos comienzan a entrar. Aquí estamos dando un ejemplo de la P, de planeta, o sea, de algo que ya viene sucediendo, pero que cada vez toma más forma y que ahora indiscutiblemente se va a reforzar en una forma contundente. Y es lo que es toda la tecnología de conservación. Porque la tecnología de conservación eh, normalmente ha tenido la dificultad, entre comillas, que pues es difícilmente adaptable o adoptable, porque muchas empresas lo consideran como un costo, como algo que les va a perjudicar en su rentabilidad y a lo mejor está pensando en su rentabilidad de corto plazo. Pero recordemos también, entre las otras macro tendencias, que se acuerdan ustedes que hablamos de la necesidad de reconocimiento. Muchas empresas están ahora, muchas marcas, están diciendo, bueno, estoy transformando mi tecnología interior para producir lo que la ciudad necesita en este momento. Y desde luego va a haber un reconocimiento en el nuevo normal de ese esfuerzo, de esa pérdida aparente de rentabilidad en corto plazo, porque ahora lo que tienen es un reconocimiento y una consistencia con estas megatendencias. Aquí en este caso estamos poniendo un ejemplo hipotético de una tecnología de conservación, puede ser agropastoril, puede ser agricultura de conservación, puede ser, estoy hablando aspecto eh, agrícola, porque pues es donde se da más claramente este tipo de aprovechamiento. Además, yo soy agrónomo de origen, entonces todavía tengo por ahí mi corazón de agrónomo, ya medio escondido, pero todavía anda por ahí. Y entonces, en ese sentido, la tecnología de conservación tiene muchas modalidades y esencialmente lo que dice es, eh, produce, pero produce con la tierra, junto con ella, no a costa de ella. No explotes la tierra, trabaja con la tierra para que ésta produzca. Y uno de los, llamaríamos, instrumentos que son muy aprovechables en el
para la tecnología de conservación, la agricultura de conservación, es los bonos de carbono. O sea, la idea de que si tú aplicas cierta tecnología en particular, pues mira, hay un recurso que te puedo dar y que se va a convertir en un apoyo a todos aquellos que se preocuparon por mejorar la situación de contaminación, ¿verdad? Por preservar el bosque, preservar la selva, porque al final del día parece que si no nos preocupamos nosotros, pues la propia naturaleza se está preocupando, ¿verdad? Y ya se cansó de que el hombre le dé vuelta al asunto y dijo, pues ahora yo entro. En veces hipotético, pero esencialmente no cabe duda que este es un llamado de atención a que retomemos y que vayamos tomando estas nuevas tecnologías y las vayamos incorporando. Aquí estamos hablando de aspectos de tecnología de conservación, pero vean ustedes, este que les estoy presentando es el mismo ejemplo de el que les habíamos dado, el original. Teníamos un cambio de 5% en el ingreso, han esperado de costos del 15%, pero ahora en esta nueva tecnología que se está planteando, de base, de arranque, lo que hemos tenido es un mejoramiento de los bonos de carbono, por el ingreso de bonos de carbono, y ha aumentado desde luego el capital de trabajo por aspectos propiamente tecnológicos, pero tenemos en general una mejor tasa de rentabilidad y un mejor valor del proyecto. Esto es un ejemplo. Nosotros hemos hecho ejercicios con diversas entidades internacionales y nacionales concretos sobre diversas modalidades de tecnologías de conservación y en la práctica y con datos reales hemos mostrado que efectivamente la tecnología de conservación no es solamente un tema de que, bueno, pues mejor, porque pues, se disminuye la contaminación, sino que de pronto lo que estamos encontrando, fíjense, es que puede ser negocio. El problema fundamental que se da cuando pienso yo, es mi opinión personal, y alguna literatura pues, de ahí la hemos planteado y nos soporta, de que cómo hablamos, entre comillas, el mismo lenguaje, de los que no en todo pues, tenemos preocupación por el medio ambiente, por nuestra responsabilidad social, y los negocios que en un momento dado, por razones tradicionales, piensan que ese es un tema que llamaríamos, bueno, pues es interesante, pero no es mi negocio. Pues resulta que la forma, la forma más obvia para encontrar esto es a través de tener un lenguaje común. Oye, tú hablas de tasa interna de retorno, pues fíjate que yo también hablo de lo mismo, nada más que yo le estoy agregando este concepto. Ah, tú estás hablando de valor actual neto, bueno, yo también estoy hablando de esto, pero lo estoy ajustando e incorporando. Vean ustedes entonces que estas técnicas de, digamos, de indicadores de rentabilidad no tienen por qué estar ajustadas y restringidas simplemente a los negocios, a la evaluación financiera privada. Es más, yo creo que es muy buena idea que en todos nuestros análisis y evaluaciones que hagamos de algún proyecto productivo o servicio, porque estamos hablando pues, organizaciones que están dando servicios, el tema del impacto comienza a tomar una gran importancia y comienza a ser importante que lo vayamos internalizando en estas medidas, en estas formas, digamos, de conversación común, de diálogo común. Entonces, eso creo que es importante. Y déjame pasar ahora al último tema, que es el riesgo. Bueno, el riesgo es, como diría Plinio, lo único cierto es lo incierto. Y en riesgo hay, pues, conceptualmente muchas ideas, ¿verdad? Cuando la certidumbre pierde esa característica, o sea, no estamos seguros de lo que va a pasar, pero buscamos la forma de cuantificarlo, de evaluarlo, entonces le llamamos riesgo. Es decir, la certidumbre
se convierte en riesgo en la medida que tenemos algún instrumento para tomar decisiones en relación a qué, volviendo a nuestra caja de flujo, a nuestro flujo de caja, cuáles son los ingresos esperados, cuáles son los costos esperados, cuál es la tasa de descuento, cuál es la expectativa, etcétera, etcétera. Pero hay dos dimensiones que normalmente manejamos cuando hablamos de riesgo, porque una parte de este riesgo es lo que llamaríamos la probabilidad de que suceda el evento de que estemos hablando. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan los precios? ¿Cuál es la probabilidad de que no venda? ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga una plaga? ¿Cuál es la probabilidad de que haya una huelga? Y comienza uno a contar esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, la gorda que tenemos ahora. Pero, y la otra dimensión es, ¿cuál es el impacto de que una vez que sucedió esto, cómo va a afectar mi proyecto? Vean ustedes que son dos dimensiones interesantes. Por un lado, es la probabilidad de que suceda. La segunda dimensión es el impacto que suceda. El riesgo combinado es el que nos da la medida de lo que nosotros consideramos como el riesgo de proyecto. Porque la probabilidad de que suceda es algo de que podemos, entre comillas, calcular, digamos, si es, por ejemplo, hablamos de precios, pues depende del exterior. Si hablamos de costos, pues depende del exterior en términos, por ejemplo, de los salarios y sueldos o el tema de la inflación. Si se trata de temas de el impacto, más bien es un tema interno del proyecto. Bueno, ¿qué tanto me impacta? ¿Qué es lo que se va a caer mi rentabilidad? ¿Va a fracasar mi negocio? Y eso se relaciona fundamentalmente con lo que se llama en evaluación de proyectos la mitigación del riesgo. ¿Qué medidas puedo tomar yo sobre aquellas cosas que es más probable que sucedan y una vez que sucedan me tengan el mayor impacto? Porque bueno, si la probabilidad que sucedan es muy baja, y el impacto es muy alto, bueno, pues es baja, entonces es muy diferente si la probabilidad que sucede es muy alta y el impacto es alto. Nos marca diferentes medidas y diferentes formas de evaluar el riesgo. Entonces, repito, el riesgo, por lo menos como así se maneja la literatura y como se maneja en muchos ámbitos, tiene esas dos dimensiones. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda y cuál es el impacto de que una vez que suceda afecte mi proyecto? Eh, en, mucha gente ha manifestado que el problema más serio que enfrentamos en términos de riesgo, o por lo menos de análisis del riesgo, es que no sabemos. Es decir, la idea de probabilidad de que suceda es un mundo nuevo, desconocido, hay modelos, hay intentos, pero en general todavía el sentimiento es que falta un poco de camino para entender cuál es la probabilidad de que se esté dando. Y bueno, ya tenemos todo lo que ustedes conocen y ven todos los días. Y el otro, el impacto de que suceda, pues también ya se ha platicado mucho y varía por país, varía por situación, depende de cuáles son los variables que entran. Pero todo esto, para proyectos productivos en particular, hay dos formas fundamentales con las que se evalúa el riesgo. La forma tradicional es lo que le llaman el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es pues simplemente la idea de que, bueno, ya tengo mi proyecto, ya tengo mi flujo de caja, ya tengo mi TIR, ya tengo mi GAN, ya tengo idea de lo que va a pasar, ya tengo, en fin, algunas ideas de mitigación, pero quisiera ponerme en tres escenarios. Y los tradicionales son el optimista, que las cosas salgan muy bien, el pesimista, que las cosas salgan muy mal, y el neutro, que pues las cosas no cambian. Yo les planteo. El optimista, bueno, pues que las cosas salgan mejor de lo que yo esperaba. El neutro, que salgan igual, no, eso no me disgusta. Y el pesimista, pues que las cosas fracasen. Este es un enfoque pues, que se usó mucho tiempo, es tradicional, es, digamos,
sencillo en su cálculo, pero tiene algunas desventajas muy importantes. Y repito, y regreso con Heráclito. Heráclito dice, todo cambia menos el cambio. Y entonces, cuando el análisis de sensibilidad tradicionalmente, lo que dice, a ver, ¿qué pasa si cambia el precio y todo lo demás se mantiene constante? Ya, hace un análisis de sensibilidad. No, no, no. Pero más bien, ¿qué pasa si cambian los costos? No. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y además, no solamente es un precio, son varios productos, etcétera. Entonces, es un ejercicio que los economistas llaman estática comparativa. Es decir, yo manejo los cambios que se dan, pero lo hago uno por uno. Y luego es una tabla donde resumo los cambios por separado. Pero no permite este tipo de análisis, o si lo permite es demasiado complicado, que permite que pueda uno hacer los cambios simultáneos. Y si es cierto que todo, que lo único que no cambia es el cambio, pues todo está cambiando. El mundo real no solamente no dice, oye, voy a cambiar precios, pero todos los demás que se mantengan fijos. No, no, todo se cambia, todo está modificándose. Entonces surge un instrumento nuevo que se llama el análisis, bueno, nuevo para los estadísticos es muy antiguo, pero ya en su uso es el análisis Monte Carlo, que permite hacer exactamente lo mismo que yo decía que era la limitación del análisis de sensibilidad tradicional. Permite que todo se dé. Habla, oye, pues permíteme que este cambie tanto por ciento, el otro cambie tanto por ciento, todos al mismo tiempo. Pero imagínense ustedes la cantidad de escenarios que se pueden plantear. Bueno, los software disponibles nos permiten hacer escenarios de hasta 100,000 iteraciones. O sea, nos permite evaluar, y no crean que se tarda 2 días, que tarda 5 minutos. No, es mucho, se tarda un minuto en hacerme el cálculo y me está diciendo todos cuál sería el resultado de todos los posibles escenarios sobre mi rentabilidad. Si cambian precios, si cambian costos, etcétera. Y déjenme darles un ejemplo del tipo de resultados que nos da un análisis Monte Carlo. Cuando hablamos de la tasa interna de retorno y nos ponemos en un ambiente de certidumbre, pues estamos hablando de un solo valor. Oye, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Pues mira, es de 15%, es de 20%. Sí, pero no cambia, se mantiene constante. No, es que es la que yo calculé, es certidumbre. Pero resulta que hay la forma de no solamente decir cuál sería mi tasa interna de retorno, como la estoy viendo ahora, sino más interesante, cuál es la probabilidad de que mi tasa interna de retorno tenga el valor que yo espero. Y entonces el análisis Monte Carlo nos permite estimar precisamente con variables de incertidumbre cuál sería el efecto sobre mi rentabilidad. Es decir, ahí tienen ustedes una distribución eh, también de las aportaciones que en algún momento hizo FIDA sobre esto, uno de los primeros, digamos, softwares, por llamarle así, que permitía una forma delimitada, por razones obvias, estamos hablando de hace muchos años, solo manejaban una distribución, lo que se llamaba el Saborral, de un ingeniero de FIRA, pero que ya permitía comenzar a evaluar este tipo de dispersiones. Aquí este es un ejercicio que hice, seleccioné una distribución normal y lo que le pedí es que me dijera para un proyecto en específico, ¿cuál sería la volatilidad estimada de emitir? ¿Se acuerdan que hablábamos de volatilidad en los precios, volatilidad en los costos y volatilidad en el flujo neto? Aquí da un paso adelante y dice, bueno, ¿cuál es la volatilidad de mi tasa interna de retorno? Y si la volatilidad de mi tasa interna de retorno es muy alta, quiere decir que internamente el proyecto me está diciendo que si le muevo un poquito, va a tener un impacto muy grande. Es decir, lo que se llama en la jerga de evaluación de proyectos, si estreso mi proyecto, a veces no es muy resiliente. Ya saben, resiliencia es la capacidad de soportar situaciones catastróficas. Entonces, cuando yo hago mi
evaluación de proyecto, estoy estresándolo, estoy evaluando qué tan robusto es. Y entonces, en este caso, por ejemplo, estoy viendo que si las variables se mueven en 10%, la volatilidad de mi rentabilidad es de 13.28%. Bueno, no es una cosa para asustarse, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiera sido 100%? Entonces, quiere decir que me mueven un poquito los precios y yo tengo un desastre. Y ven ustedes que es un término de fundamentalmente estadística. ¿Y de dónde saqué yo esa rentabilidad? Pues aquí está mi promedio, ¿verdad? Aquí está la media y aquí está mi desviación estándar, o simplemente dividir desviación estándar entre la media. Eso es una operación, una división sencilla, ya me permitió calcular la rentabilidad. Pero ahora, es un proyecto simple, entre comillas, pero los softwares actuales permiten hacerlo para múltiples, eh, todas las variables que ustedes quieran. Pero además nos da algo muy interesante. No solamente nos dice eh, cuál es esa volatilidad, sino, y esto es, y regresamos con el tema, ¿se acuerdan de las dos dimensiones del riesgo? La probabilidad de que suceda y el impacto de que suceda. Bueno, pero ¿cuál es la probabilidad de que suceda y cuál es el impacto? Y aquí tienen ustedes una expresión muy sencilla, visualmente hablando, de cuál es el impacto. Porque resulta que no todos los costos y todos los precios juegan igual dentro de un proyecto. Hay unos que son más importantes, hay otros que son menos importantes. Y aquí les ponemos un ejemplo de un proyecto, en este caso un proyecto agropastoril, en donde estamos presentando con lo que se llama análisis de tornado, así le llaman en la jerga, cuál es la importancia relativa de cada una de esas variables para la definición de mi tasa interna de retorno. ¿Cómo juegan? Son las variables de incertidumbre, son las variables sobre las que yo tengo que preocuparme. Cuando hago mi análisis de proyecto, pues no todas, repito, no todas juegan igual, no todo es lo mismo, algunas juegan más fuerte. Y entonces nos da una idea de dónde nos tenemos que centrar para la idea de mitigación del riesgo. ¿En qué debo preocuparme? Aquí, por ejemplo, vean que pues está, lo más importante es en la inversión en el sistema de riesgo, en el sistema de riego. Si eso subió, me va a pagar muy fuerte en rentabilidad, el precio del frijol, el precio del maíz menos, el precio de la naranja, el precio de la miel, el pago de carbono, en fin, todos los costos de un corral de manejo rústico. Esta es tecnología agropastoril, pero les da a ustedes una idea de que piensen en cualquier proyecto. Esto es, repito, es un sector muy especial, pero no es especial, es un sector, aquí tiene características, pero cualquier sector que ustedes imaginen, yo he hecho proyectos o he trabajado con proyectos prácticamente a todos los sectores, y bueno, pero no cambia. Cada proyecto tiene sus cuellos de botella, cada proyecto tiene sus puntos débiles. Y este tipo de forma de manejar el riesgo, perdón, permite mejorar el análisis, permite eh, tenerlo más robusto, más consistente. Desde luego, pues la pregunta que todos me van a hacer, bueno, pues está muy interesante, pero ¿cómo le hago? ¿De dónde lo saco? Bueno, desgraciadamente el Excel no lo tiene. En el Excel, lo más que podemos hacer, bueno, sí lo tiene, ya hace una programación, pero eso, pues, tiene que ser un especialista en programación y además los pocos ejercicios que he visto en Excel, eso sí se tardan como una hora en resolverlo. Pero hay otros en el mercado, hay muchos paquetes que tienen esto y que no es un precio muy accesible, permiten a ustedes mejorar mucho el análisis, pero independientemente de eso, yo lo que quiero expresar es que el análisis de riesgo, otra vez, es un análisis que debe de considerar esos dos elementos. Primero, cuál es la probabilidad que suceda y segundo, cuál es el impacto que suceda. Y la probabilidad que suceda, pues va a tener que ver con digamos, el comportamiento
de lo que yo estoy esperando, de mis ingresos y costos, con lo que el entorno económico me está marcando, o de cómo tuve la capacidad de administrar mi proyecto o tenerlo de la forma más eficiente posible. Y el impacto de lo que suceda, pues ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí me está diciendo qué es lo que me va a impactar más y qué es lo que me va a impactar menos. Déjame entonces hacer vamos a llamarle un resumen de todo lo que estamos diciendo aquí. Miren, pues se ve amenazante, pero finalmente no es tan complicado. Eh, Regresamos a el Tetris de los proyectos productivos. Es muy interesante comentar, y esto es algo que pues yo he tratado de plantear, de que una visión de 360 grados de un proyecto es eso, una visión completa, una visión que trata de ver desde el principio hasta el final, que trata de comenzar por donde hay que comenzar, el mercado, volver a una mercancía, hay que irse para atrás y viendo mi propuesta de valor, viendo cuáles son los elementos, cómo llego al cliente, una vez que llegué con el cliente, cómo me relaciono con él, luego cuál es el ingreso, el flujo que voy a recibir, luego, bueno, con qué tecnología voy a dar o a proporcionar lo que estoy planteando y después cuánto me va a costar eso y luego con qué socios cuento y terminamos todo, ¿verdad? Y cerramos con rentabilidad y riesgos. Eso y la parte final, que es la que veríamos en la próxima sesión, todo eso cómo se va a ver para los posibles fundadores de nuestro proyecto. Y quiero, el término de productivos, bueno, fue simplemente porque es una forma más explícita de plantearlo, pero los productivos pueden ser otra vez, de servicios o de bienes. Y los servicios son tan productivos como los bienes físicos, ¿verdad? La idea del bienestar de la gente, que ahora toma mucho sentido el impacto que se va a tener del proyecto por todo lo que habíamos dicho. Resulta que la rentabilidad, pues no solamente hay que evaluarla en la forma privada, tradicional, etcétera, sino que estamos hablando de nuevas formas de rentabilidad, de nuevas formas de evaluar inversión de impacto, de nuevas formas de ver la economía, y todo esto va cambiando y uno tiene que internalizarlo en su forma de verlo. Entonces, en la parte de rentabilidad, ya para terminar, ¿verdad? En la parte de rentabilidad lo podemos resumir viéndolo aquí y hago un resumen rápido, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo. Otra vez, ¿cómo se evalúa la rentabilidad en una inversión en un proyecto? Puede ser privada o financiera y puede ser social y de impacto, ¿verdad? Entonces la gente dice, voy a hacer mi evaluación del proyecto. Oye, ¿cómo lo estás evaluando? ¿En forma privada o en forma social? En forma privada. Muy bien. ¿Qué es lo que decir que estás utilizando? Precio de mercado. Estás viendo cuál es el retorno de tu inversión. Y cuando estás hablando de social impacto, bueno, lo que quiere decir es que estás dando un paso. No es que estés cancelando el anterior, es que estás dando un paso, digamos, más allá. Hay una muy buena presentación que me gustó mucho porque habla precisamente de esto que ya ven, ahora estamos todos digitales, que habla de la banca ética. La banca ética es la idea de que aparentemente banca y ética eh, parecen dos conceptos contradictorios, pero no, hay banca ética. Esa banca comenzó en Holanda, ha crecido, es una banca que efectivamente toma en cuenta sus utilidades, pero busca que lo que financia y de quién se financia tenga el tipo de impacto ético, y esto lo van a analizar con Roberto, todo el concepto ético, qué es lo que implica. Y entonces tenemos nuevas formas de hacer banca, y esa forma de hacer banca no cancela
no elimina la necesidad de una rentabilidad privada, va junta, no son enemigos, va juntos siempre y cuando se tenga claridad en qué se busca con una y cómo la otra se complementa. Muy bien. Dijimos que cuáles son los indicadores de rentabilidad, los tradicionales. Bueno, es el valor actual neto, la tasa interna de retorno y tenemos ahí todo manejándolo a través del flujo de caja. Y decíamos que el flujo de caja, bueno, decíamos qué mide este cada indicador. Bueno, ahorita cuando ya lo volvemos ahí, ya ustedes, pues creo que lo pueden ver quizá un poco diferente, ¿verdad? Es ese valor, es la suma de los ingresos netos descontados en el tiempo, es decir, como lo que voy a generar durante estos años del proyecto, lo jalo al presente y esto es lo que vale mi proyecto. Porque ahorita es cuando en el tiempo voy a estar yo comprometiendo ahorita parte de mi recurso en los siguientes años. Y la tasa interna de retorno, pues es la rentabilidad de una inversión en términos de retorno por peso invertido, que también, peso invertido, no de peso invertido, que también nos habla nuevamente de lo mismo. Hago mi flujo y lo que me dice internamente el proyecto que me está produciendo. Luego dijimos que, bueno, pues un flujo de caja, esto es, no repito, pero va ingresos. Aquí les presentamos simplemente en Excel, de forma, digamos, trata de ser sencilla, cómo pueden ustedes calcular su promedio, cómo calculan su desviación estándar y cómo calculan su volatilidad. Ahora, ¿por qué lo presentamos? Lo presentamos porque, y, y ahora creo que da más sentido cuando ustedes recuerdan lo que vimos al final. Yo quiero saber de la volatilidad de mis ingresos y la volatilidad de costos, cómo afecta la volatilidad de mi rentabilidad. Pero si no tengo idea de la volatilidad de ingresos y costos, ¿cómo voy a saber el impacto en la volatilidad de mi rentabilidad? Y la volatilidad de mi rentabilidad, pues es crítica porque otra vez nos habla de cómo pasar de la incertidumbre total a un riesgo medido, a una forma de tener una idea probabilística, desde luego, de lo que viene en el futuro. Muy bien, entonces flujo de caja, la necesidad de conocer las volatilidades y luego los elementos que en el van, el flujo de caja, ya discutimos qué es el valor del tiempo, por qué la tasa de descuento es importante y que finalmente el van se apoya en la suma de ingresos netos descontados. Aquí platicamos lo que es el valor del tiempo, un pequeño ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Bueno, y el concepto, repito, en su momento este fue el concepto fundamental de que la forma de evaluar los proyectos tenía que introducir esto. Ahora ya es concepto cotidiano, pero cuando esto comenzó no era tal. Eh, Aquí está lo mismo, lo discutimos, etcétera, y luego ya aquí tienen ustedes la fórmula, no la tienen que ni aprender, ni memorizar, ni nada, porque, bueno, ¿cuáles son los elementos? Pues ya lo habíamos dicho, el flujo de ingresos netos, la inversión, el número de periodos, la tasa de descuento, ¿verdad? Y luego hablamos de la tasa interna de retorno, otra vez el valor del dinero en el tiempo, el flujo de caja, flujo de ingresos netos descontados, lo mismo. Y aquí está la fórmula, ¿verdad? Igual a cero. Bueno, pues, eh, digamos, no la puedo hacer en mi casa, ¿verdad? Ni con mi regla de cálculo, con algún tiempo todavía me tocó ver esas reglas de cálculo de plástico, ¿verdad? Que usaban los ingenieros. Bueno, usábamos los ingenieros, ¿verdad? En que, pues ahí con una reglita se la ponía, la metía uno al bolsillo, pues, manejaba todo. Y entonces, aquí afortunadamente, pues ya el Excel nos da en forma muy sencilla, ahí está, el, nos mide la tasa interna de rentabilidad y también el valor. Aquí simplemente para cuando ustedes lo hagan, no busquen BAN, busquen DNA, ¿verdad? Hay muchas formas de entrar en Excel. Esta es la forma más sencilla para presentarlo a su consideración. Otra vez, aquí la diferencia fundamental es que no solamente les pide el rango del flujo, sino más, y también les pide las tasas de descuento. Muy bien, ahí teníamos. Y aquí lo que estuvimos viendo
es fundamentalmente los efectos, ¿verdad? De cambios en el ingreso, vimos varios escenarios, cambios en costos, etcétera, y desde luego el cambio en la tasa de descuento. Y finalmente metimos o tratamos de introducir de forma muy ligera, pero el concepto de que ahora y en el nuevo normal, cada vez más la rentabilidad en un sentido más amplio tendrá que incorporar el concepto social o el concepto que les mencionaba yo de las 3 Ps, planeta, personas y obviamente la parte de negocio, porque pues no solamente porque sea buena idea, porque sea necesario en el sentido del mercado, también porque hay apetito de los inversionistas para que esto suceda. Es decir, el dinero está buscando también canales o formas de responder a esta nueva situación. El riesgo, bueno, aquí lo que planteamos es que tradicionalmente se maneja análisis de sensibilidad. Bueno, está bien, pues mientras no tengan, digamos, un software o una opción para hacer un análisis Monte Carlo de lo que comento, pues adelante, pero siempre teniendo la idea y manteniendo que está limitado precisamente porque se va bajo la idea de que muevo una cosa, o en el mejor de todos muevo dos, y veo qué pasa con los demás. Pero definitivamente es un poco casuístico de que, pues ahora sí que depende de lo que ustedes consideraron que era lo más importante, y entonces, pues su experiencia, pues los guió, lo cual está muy bien, pero bueno, hay opciones que nos ayudan, el análisis Monte Carlo, y el análisis Monte Carlo tiene productos muy interesantes. El primero me dice no solamente cuál es mi rentabilidad, sino más importante, cuál es la probabilidad de que yo tenga tal rentabilidad bajo condiciones de volatilidad, ¿verdad? Si la probabilidad de que yo alcance la rentabilidad que yo busco es 50%, hombre, pues es una moneda al aire, ¿verdad? Estamos ya volado, 50%. Pero si vas a ese nivel, pues ya cada vez me siento más tranquilo y más a gusto que el proyecto va a tener lo que requiero. Y finalmente, en esas dos dimensiones que llamamos de riesgo, el riesgo de la probabilidad que suceda, el riesgo del impacto, también Monte Carlo nos permite también identificar dentro de toda esa complicación de las variables que entran en su proyecto, cuáles son las más importantes, cuáles van a afectar más la rentabilidad. Pues señores, muchísimas gracias. Quizá fue un poco árido el tema, pero les aseguro que no es árido. Dan el tratamiento que le di, pero no es árido en sus consecuencias, ¿verdad? No es árido porque, repito, yo diría que se juegan vidas y haciendas, y el hecho de haber estado yo, pues, del lado de la gente que evaluaba y veía cómo si fracasaban o triunfaban, estamos hablando, no sé, digo que no menos de 1.500 proyectos, pienso que da la sensibilidad para entender la importancia de que estos instrumentos tengan ese uso. Pues otra vez, muchas gracias y les deseo un feliz día y ojalá y tengamos la oportunidad de contar con ustedes en la siguiente sesión donde vamos a hablar del otro gran tema, ¿verdad? Ya tengo mi proyecto, está bien armado, está bien evaluado, pero ¿quién me lo financia? Muchas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias a todos, papá. Muchas gracias también a toda la red de asociaciones, a Monse y Jessica, también a todos los que estuvieron escuchando de todas las organizaciones de la sociedad civil, de parte de instituciones, de parte también de la Financiera Nacional de Desarrollo. Muchas gracias a todos porque, bueno, estos webinars están llegando a varios lugares de la República Mexicana. Me parece también que ya están llegando internacionalmente. Les comento, la cuarta sesión precisamente de este taller de evaluación y elaboración de proyectos productivos no será el próximo martes, sino hasta el otro martes, confirmo, será el 5 de mayo, martes 5 de mayo a la misma hora, de 1 a 3 de la tarde. La presentación de hoy ya la pueden consultar en la página web. En breve, hoy en la noche o en la tarde, ya nos envían también a todos los que se han registrado, nos enviarán la plataforma Webex, nos envían el enlace precisamente, pero
Desde ahora ya también podrán consultar el enlace del Facebook Live, el video queda guardado, lo pueden consultar en la página de terraetica.com, cursos en línea, igualmente en las redes sociales de la red de asociación. En breve también nos han pedido que subamos la plataforma de Excel, sobre la que mi papá trabajó precisamente hoy con mucho. Entonces, a partir de mañana podrán tanto descargar la presentación como la plataforma, como también todos los videos. Nos vemos para la siguiente sesión de proyectos productivos el 5 de mayo, repito, el 5 de mayo, y esperamos que haya sido de su agrado. Muchos saludos a todos, tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, Roberto, doctor Félix, muchísimas gracias a nombre de Jessica Pons. La red de asociaciones nos agradece que nos hayan acompañado el día de hoy, a las personas que nos escucharon a través de Facebook. Y bueno, como ya comentó Roberto, la grabación del taller les llega automáticamente al correo con el que se registraron, a más tardar mañana por la mañana. Para los que nos están escuchando por Facebook, bueno, pueden consultar la grabación, queda del Facebook Live, queda en nuestro canal de Facebook, y entonces ahí también pueden verlo. Nosotros estaremos subiendo ya el video editado a más tardar la siguiente semana en la plataforma de la red y nuestro canal de YouTube, por si también gustan consultarlo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos para la siguiente sesión. Que tengan buena tarde.